Hola, nosotros somos el grupo 4 y hoy pues vamos a discutir un poco acerca de la conferencia de la Filbo con Jean-Marc Bess, que pues es el autor del libro que estamos leyendo en el curso. Entonces no sé ustedes qué les pareció interesante. Pues después de ver la conferencia, a mí en verdad me dieron muchas ganas, digamos, de regalarle ese libro a un familiar, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, porque quisiera saber ellos qué terminan entendiendo del libro, porque uno lo lee con una concepción demasiado arquitectónica, a pesar de todo, pero, pero lo que él mismo dice en el video, como que es un libro que no se hizo para la academia, pues, sino se hizo para un público en general, que un público en general significa que no es especializado. Y es bastante interesante cómo nosotros igual seguimos apropiándonos del tema de habitar, sabiendo que no es un tema propio de los arquitectos, sino que es un tema universal, un tema que se sale de las manos de nuestra profesión. Y Refiriéndose a lo que justamente, dice, dale. refiriéndose a lo que dice Juli, es como que tiene toda la razón, porque digamos que a lo largo de la carrera, creo que en muchas ocasiones hemos utilizado el término habitar como, no, y aquí diseñé un espacio habitable para que las personas vengan aquí, como que no diseñamos todo el espacio, pero como que siento que hasta este momento no habíamos entendido como desde diferentes perspectivas, ¿no? Como filosóficas, antropológicas y demás, el sentido mismo del habitar. Entonces, cuando, por ejemplo, él dice entre otras cosas, lo de la respiración, que el habitar mismo se encuentra en ese momento de respirar, es como, wow, o sea, esto no es abrir un espacio y ya, esto va más al cuerpo y como, o sea, el mismo cuerpo habita en sí, ¿no? Y el mismo autor nos dice, o sea, como en un punto hablan como justamente de los arquitectos y él dice como es que el arte de habitar es demasiado complicado para los arquitectos y él dice como es que los arquitectos construyen y obviamente el construir, el crear espacios nos permite habitarlos, pero no está en nuestras manos, o sea, de nuestras manos no depende que este espacio se habite. Y siento yo que aunque nosotros pensemos que un punto, que un lugar, pues se va a habitar de cierta manera, realmente cuando llega la gente y se apropia de ellos, pues no pasa, puede que pase, sí, que pase lo que nosotros pensamos, pero que pasen cosas completamente opuestas, o que pase algo de que usamos un espacio con un uso al principio y luego se cambia, y eso le cambia el habitar a ese mismo espacio, aunque se haya creado con otra intención. Es que creo que también esa era como la crítica más grande que él, pues a mí me pareció en el video como respecto a la profesión como de arquitectura o al ser arquitecto, y era un poco como desligarnos del territorio y de este mundo como material y entender que el habitar comprende como múltiples universos y es como todo lo que nos rodea en sí y no solamente las cosas tangibles, que creo que eso es lo que nos pasa un poco en arquitectura, el confundir el habitar como con la composición del espacio y no más allá de cómo las personas comienzan a habitar el mismo. Y era lo que decía Pau, no creo que ninguno de los hogares que tenemos, y eso lo hemos hablado con Fabio, la planta que hacemos nosotros nunca es la planta que se habita y nunca es la composición del espacio que se apropian las personas, ni la mesa plana que dibujamos de bloques AutoCAD. Es como una cantidad de mundos y como apropiarse del espacio en sí. Igual yo siento que también habla mucho como de, sí, como de quitarnos eso, como que es algo físico, algo espacial, algo que está ligado como al territorio. Incluso también se va como un poco más allá, como al habitar, como algo, como sentidos, como al habitar, como los sentimientos. Y en una parte habla como algo muy interesante, pues a mí me parece muy interesante, que fue cuando habló como que alguien le dice a otra persona que su lugar favorito para habitar era el hombro. Entonces, como que el habitar es recostarse en el hombro de alguien también hace parte de un habitar y son maneras muy distintas como de entender el habitar a como ya estábamos acostumbrados a hacerlo. El habitar como que también los sentimientos, como no sé, habitar como mi tristeza, mi felicidad, como todo ese tipo de cosas también me parece súper interesante. Y Sí, también decía eso de que habitamos con gestos, pero también nos habitan, y es mucho lo que decía Nico, como, o sea, obviamente nosotros estamos habitando un espacio, pero también tenemos la capacidad de habitar cosas, o podemos permitirle a alguien más que nos habite a nosotros, como que al final el habitar es una relación como
coexistir, de cohabitar. Sí, es que ahí también me hace preguntarme como en qué punto coexistimos o habitamos en comunidad y en qué punto solo habitamos como personas, como individuos, como cuál es el carácter o si hay diferenciación entre esas dos o si yo puedo habitar sola y ya. También sería muy interesante como plantearse si hay límites al habitar o cuáles podrían ser esos límites del habitar, ¿saben? Porque pues ya, o sea, entendiendo que realmente estás ligado al territorio y de este espacio físico en sí, como el hombro y las emociones, pues qué límites tiene este habitar. Bueno, creo Pero que creo que él sí menciona el hecho, dale, dale. perdón, el Pero hecho de habitar como en la voz y el sonido y demás. Entonces sí queda ahí la pregunta abierta de los límites del habitar. sí, gracias. 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 Ya.